de corazón por estar acompañándonos en este rato de poesía. Este rato de poesía, además, que entendemos casi como una fiesta de cumpleaños y una doble fiesta de cumpleaños, además. En este año se cumplen los 20 años, las 20 ediciones de Bilbao Poesía. Muchas gracias a Begoña y a todo el equipo que hace posible el festival por la invitación. Y 15 años de la editorial La Bella Varsovia, una editorial de poesía que yo dirijo, que tiene una doble también representación en el recital de hoy, sobre la que me gustaría hablarles y sobre todo quisiera leerles algún poema, porque me parece que les puedo decir algo, les puedo dar fechas, nombres, etcétera, pero sin duda la mejor forma de poner lógica, digamos, o argumentos a la vida de esta editorial es con la poesía. Mi nombre es Elena Medel, no me he presentado aún, soy poeta, soy pues la directora de la editorial La Bella Varsovia. En esta tarde se van a escuchar los versos de algunos y de algunas poetas de la editorial, los versos de María Martínez Bautista, autora de Galgo, de Irati Turritza Herrea, autora de Brazos Cortos, y de Beatriz Chivite, poeta en euskera, que se une a la celebración y a quien yo la verdad que estoy deseando escuchar y descubrir. Les voy a leer un poema de una autora que no ha podido venir finalmente, María Sánchez. Ha escrito un libro titulado Cuaderno de campo y uno de sus poemas dice así: algo así tiene que ser el hogar. Oír fandangos mientras las ovejas van tras sus corderos, rebuscar con los dedos las raíces, ofrecer a los tubérculos los tobillos, convertir la voz en ternura y en presa, prometerme una y otra vez que nunca escribiré en vano un libro con las mismas manchas. Hay varias intenciones continuas en la editorial cuando estamos publicando libros, decidiendo qué libros queremos compartir, etcétera. Una es el interés por subrayar las voces de las mujeres. El peso de la poesía escrita por mujeres en el catálogo de la editorial es fundamental. Creo que no es casualidad que estemos 4 mujeres hoy celebrando y compartiendo poesía esta tarde aquí. Y otra es también la manera de acercarse a la realidad, buscar otras palabras diferentes, inesperadas, para describir lo que vivimos en el día a día. Voy a leer un poema de Ana Rossetti, de su libro Deudas contraídas. Son poemas un poco más extensos que el que he leído de María. Liturgia atroz. Sangre para la balanza de la diosa. La maquinaria ha ajustado sus piezas. Probados y comprobados, ya está dispuesto el instrumental para el sacrificio. El altar, el puñal, la leña y el fuego esperan a la víctima. Cada uno de los oficiantes aguarda en sus puestos el momento de iniciar los ritos de la muerte. Nada se mueve allí. Nada se mueve excepto el reloj que impertérrito salta. Agota los últimos restos del tiempo antes de entrar a matar. Hay miradas furtivas, hay instrucciones silenciosas, no necesitan decirse ni explicarse nada, no necesitan disculparse por nada. Tienen tras sí una larga y legítima tradición en el ejercicio del crimen premeditado. Casi han conseguido alcanzar la perfección. Una impecable coreografía ha sido diseñada para que los movimientos sean ejecutados con rigor y eficacia, y los últimos modelos de aparatos son muy seguros. No hay peligro de fallos ni imprevistos, pero existe una línea directa con el poder supremo, el teléfono, que es como el punto fijo de una alerta, como una obsesión. Si sonara, su estridente repique sería como la mano invisible que detiene el golpe del asesino. Si sonara, las armas tendrían que volver a envainarse hasta nueva fecha. Y quería, antes de dar la palabra y de continuar escuchando más poemas, cerrar este mini turno, ¿no?, con un poema de Cartón fósil, de Ignacio Bleming.
Impresión de frío entre los muebles viejos. Es un poema que casi yo les pido que cierren los ojos y lo vean mientras escuchan. Al introducir tu mano entre el hueco de los muebles, territorio olvidado de los ácaros, a donde no llega el ruido de los hombres y se pierden las palabras entre el polvo, descubres una textura tibia, sigilosa, abstracta, de pelusa y carne al mismo tiempo, como de peluche hace años abandonado por un niño que envejeció de repente. No te asustes, acaricia suavemente la piel muda de la sombra, cógela con la ternura con la que coges la mano de tu amante en el recuerdo, exhúmala del parqué y verás que no era nada sino la impresión de frío cuando has cerrado los ojos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, porque la verdad que me parece maravilloso ver a tanta gente en un acto dedicado a la poesía. Lo he comentado antes con ellas, porque realmente esto no es lo habitual y resulta muy conmovedor. Por otra parte, gracias a Bilbao Poesía por la invitación, porque es un placer estar aquí y unirme al 20º aniversario de este festival y a los 15 años de la Bella Varsovia, por supuesto, que es mi editorial y en la que estoy muy contenta. Así que voy a leer unos cuantos poemas del libro Galgos, que está publicado por la Bella Varsovia, y luego le pasaré el turno a Irati Iturritza. La siesta de los padres. Los niños necesitan la siesta de sus padres. Empieza todo en las tardes oscuras de mi casa en invierno. Solo estamos yo y yo contra mí misma. Los juegos han cambiado de repente. Yo decido quién vive, qué rito corresponde a un juguete difunto. Soy toda la memoria de los que nunca fueron. Pero a mí, que sí soy, a mí que empiezo a vivir y a temer, ¿quién me recordará si dejo el mundo? Y si nunca regresan del misterio del sueño, ¿quiénes deben cuidarme? Por las persianas alzadas de mi cuarto se ha colado la noche. Son muy distintas las siestas luminosas del verano. En cada cuarto laten los cuerpos destapados, vencidos por el sol de mi familia. En el jardín ardiente solo estamos yo y yo. La vida pasa como los caballos cansados por mis venas. Nunca han sido tan ciertos ni el espacio que lleno con mi sombra, ni el peso irrepetible que le pongo a la tierra. Este poema no tiene título, así que empiezo directamente. Mi sombra y yo alargadas, bajo el disco solar que se desploma. Oscuras, invisibles, si se cierra la noche. Nuevas mi luz y yo cuando comienza el día. Mis pasos me conducen hacia mis propios pasos, mis gestos son, espejo de mis gestos, lo que digo lo he dicho ya mañana. Los altísimos ojos de párpados inmóviles de las casas conocen mis horarios, los que me observan siempre son los mismos. Hay algo ritual en la rutina. El drama de la muerte cada noche, el renacer en las acciones mínimas, el regreso al lugar del que venimos. Y el nudo del deseo, que es nuevo cada vez y es invariable. Mi vida es imitación de vida y recreación de muerte, y volver a tus brazos. Allí el tiempo y el mundo flotan lejos, islas soñadas en la duermevela. Este poema, bastante apocalíptico, se titula Altas caídas. Escucha. El día que se hundan las ciudades y bajo el cielo alto altas caídas y sobre el suelo pobre, pobres gentes, pensarán que es ficción los que se apagan un día más mirando en el vacío iluminado. Familia y soledad frente a la tele. Los perros, miedo fiel, y solamente escaparán los gatos. Y bajo el cielo alto altas caídas y sobre el suelo pobre, pobres gentes. Viejecitos que habitan las grutas del olvido, donde son siempre nuevas las cosas repetidas, creerán que el mundo nace de nuevo para ellos y el caos dará a las cosas un orden comprensible. Y bajo el cielo alto, altas caídas y sobre el suelo pobre, pobres gentes. Y pantallas brillantes como lunas, mentirosas igual que los profetas, diciendo a los oídos que duermen sueño eterno. Mañana será un día soleado, el viento olerá mar, llevará flores, se levanta la niebla. De ganas de vivir llenad las calles y de ropa ligera de verano. Y bueno, acabo
mi turno con este poema que se titula Space Oddity. Saber y no dudar eran lo mismo. Una casa pequeña, un camino ante mí largo y seguro, igual que la ilusión limpio de obstáculos. Los paisajes exactos con los colores obvios de mi caja de lápices, un vacío colmado de respuestas, un pasado presente todavía. En el principio supe más del mundo, como suelen saber los ignorantes. Pero ahora qué, las ciencias se me escapan y las letras me dan lo que ya tengo, la lluvia de extrañeza que empapa el mundo raro. De lo visible sé realmente poco. Todas las flores que ayer no eran y mañana muertas se me parecen tanto que da miedo. De lo invisible, la soledad que inhalan las torpes multitudes. De lo exterior, el brillo mentiroso de estrellas apagadas hace mucho. Y de mí, las galaxias interiores, la de las lámparas que encienden la materia del recuerdo, la del viaje escondido de la sangre, porque es la que se sabe con la herida. Gracias. No eras tú, ¿verdad? He oído una confusión con los nombres. Bueno, pues para cambiar un poco de idiomas y de sonidos, voy a hablar. Soy Beatriz Chivite y me fui de Pamplona hace 12 años y por eso empecé a escribir en euskera, para sentir, al menos en las palabras, esa casa que me faltaba. El primer poema no lo he leído todavía en voz alta a nadie y va sobre la casa que yo tengo pero que mucha gente no tiene. Así que empezaré. Etxea. Olerki hau batekin hasten da. Gogoeta egiteko momentua da. Meditatu nahian. Hom. Azenolako privilegioa leiho bat izatea, lore txiki bat, egurrezko atea, eta ilobiko isilunea. Azenolako privilegioa non dagoen jakitea, non zauden jakitea. Hom. Perlasez hilerriko hildakoek haren lilitegian jolastu eta irakurtzen dute. Arrizko teilatuen azpian haien gorputz hotzak berotzen dituzte. Hom. Perlasez geltokian gorputz berako familiek esaldiak errepikatzen dituzte. Meditatzen egongo balira bezala, tapaki merke baten azpian, haien besoak zugan luzatuta, haien begiak goruntz begira. Azenolako privilegioa leiho bat izatea. Hom. Igandeetan, Hong Kongen, Filipinatako neskameek kartoi bustien gainean aurkitzen dute etxea, baina hain da iragankorra. Haien ahotsek kristalezko eraikinen artean burrumba egiten dute. Hom. Pekinen zure mutil lagun ohirura, han bizi da oraindik. 60 hamarkadeko bunker batean, arratoiez eta amets ustelduz inguratuta. Azenolako privilegioa lore txiki bat izatea. Hom. Perlasezeko hiek eriotz ona bizitzen, auzoko bizidunek bizitza txarra hiltzen. Hom. Azenolako privilegioa helbide bat izatea. Hilbidea. Famille Blanc, Avenue Negre, 57 Division, Cimetière du Père-Lachaise, 5720 Paris. Y ahora, para seguir un poco hablando de
de los hogares o de los no hogares, o de los lugares y de los no lugares, un poema que escribí cuando estaba en Atenas. Este está traducido al castellano, así que lo leo en castellano. Limbos. Antes te gustaba saltar entre las rayas blancas de los pasos de cebra, sentir el hueco que dejabas entre pierna y pierna, pisar las alcantarillas y percibir el vacío bajo tus pies. Esperar a que se hiciera de día un domingo de invierno al amanecer. Querías quedarte entre los momentos congelados, en la coma de una línea larga, en el suspiro profundo de un largo llanto, en el momento que cierras la puerta y tu respiración se divide en dos, y que ese instante, cuando se rompe el huevo, fuera infinito. Y por último, para acabar esta primera intervención, tenía pensado leerlo en euskera, pero como sabía que la mayoría es castellano parlante, lo he estado traduciendo aquí un poco, se puede ver mi bolígrafo, entonces voy a leer estrofas en diferentes idiomas. También lo escribí en Eslovenia, en una residencia que hice, sobre fronteras y sobre refugiados. Urdinaren oda, oda del azul. Ahopean irakurritako poesia urdina da. Apirileko arratsaldeetan Esloveniako sukaldeak urdinak dira. Tu reflejo en la fuente también es azul. Los días de infancia y los arándanos en tus puños cerrados son azules. Zure ilorde kutunena urdun kolerekoa da. Elizara sartzen den argia y los grabados japoneses, el vestido de lino de tu madre y el canto del imán. Utzik dagoen igerilekua ere urdina da. Y azules son los labios congelados de una niña que duerme en una plaza de Europa. Bueno, yo antes de leer quería agradecer también a Bilbao Poesía por invitarme, porque bueno, ya lo hemos estado comentando antes que yo soy muy fan del festival. De hecho, me mudé a Bilbao hace 3 o 4 años y desde entonces he intentado venir siempre. Y nada, estoy muy contenta de estar aquí. Los poemas que os voy a leer en esta primera intervención son de Brazos Cortos, que publiqué en 2017 en la Bella Varsovia. Este es el poema que abre el libro. Este poema existe porque al andar por la calle no pienso niño, semáforo, perro. No pienso sueño, miedo, vergüenza o mentira. Cuando ando por la calle pienso vómito. Y si alguna vez pienso en el niño, en el perro o en el semáforo, es porque quiero vomitar al niño, al perro, al semáforo. Este poema existe porque eso es imposible. ¿Y qué hacer entonces con la náusea? Cierras los ojos y me dices que, al fin y al cabo, la diferencia entre luz y oscuridad reside en abrir la ventana, el párpado. Abro los ojos y te digo que mi nombre no existe y que no importa, que algunas noches dibujo en mi espalda un símbolo que nadie conoce y lo llamo cada vez de otra manera. Te digo que mi mano derecha es un niño que corre y significa verde, lluvia o dedos sobre el cristal, y que mi mano izquierda es un zapato minúsculo y no significa nada.
Clavo mi uña en tu brazo hasta que preguntas qué significa. Y siguiendo con uñas, alguien ha escrito en las paredes de mi casa que el ancla es un estado transitorio. Y pienso, podría limpiar las paredes, pintar encima, podría cerrar los ojos, pedir ayuda, salir a la calle y olvidarme de todo. Sin embargo, decido repasar las letras una a una y escribir la frase 1000 veces más. El ancla es un estado transitorio. El ancla es un estado transitorio. El ancla es un estado transitorio. Abro la ventana y tiro todos los relojes, las flores que mi madre secó a mi edad, algunos libros. Solo entonces me cambio de ropa, me agarro al primer mueble que encuentro y clavo mis uñas. El poema que voy a leer ahora me hace especial ilusión porque lo escribí poco después de estar ahí también, escuchando no sé si fue hace 2 o 3 ediciones a Xolé Wolpe, bueno, no sé si pronuncio bien su apellido, pero que estuvo aquí y me impactó mucho, ¿no?, escucharla. Luego más tarde sí que la leí y tal, pero el primer acercamiento fue oyéndola, ¿no?, en el festival. Y tiene un poema que me gusta mucho, que habla del hogar también, que parece ser algo que nos obsesiona. Y bueno, en este poema dice que la casa, que el hogar es un diente que falta y que la lengua trata de alcanzar lo duro, pero que acaba cayendo en la ausencia. Y a partir de aquí escribí lo siguiente. Si la casa es un diente que falta, ¿qué es el recuerdo de la boca o la mano que se mueve en busca de? ¿Qué la sangre, que el hilo, el hueco tras? El miedo es una mano que arranca. Y con este otro ya termino. Yo acabo así, sin uñas, con la cara sucia y las manos extendidas hacia nada. Cavo aunque sé que esta tierra no tiene fondo. Cavo porque sé que esta tierra no tiene fondo. Cuando me canso, salgo a la superficie, sacudo mi ropa e invento una historia que explique el barro que queda entre mis dedos. María. Bueno, como se está hablando mucho de casas, pues voy a leer un poema largo, que son como muchos chiquititos en realidad, que se titula Casitas. Casitas. Qué tristes son los barrios donde nunca he vivido y las casitas donde nunca he sido, porque son tan punzantes otras vidas posibles. En esa casa que la calle mira, tan alta como el vuelo de los pájaros, pudo crecerme menos noche dentro. Fui la dueña conforme del asfalto ruidoso, del solecito escaso, detrás de esa ventana abierta a los tobillos de la gente. Junto al cielo que tiñe las piscinas, como mi bañador fui impermeable, y las gotas de miedo y los charcos de pena pasaron sin quedarse, y los ríos felices solamente rozaron el letargo del ocio. En las casas sin barrio, que ensanchan el vacío de las grandes ciudades, con sus cuerpos enormes y sus ojos enanos, fui la que decidieron en las zonas comunes. Allí lo personal nunca es privado. Lo privado es un viento que levanta sospechas. Una fachada hermosa me hizo altiva, mi espejo y yo, nuestra soberbia viendo, las caras boquiabiertas en mi calle. En otro cuarto, sobre la M30, en los minutos raros que anticipan el sueño, en los minutos ciegos poblados de visiones, también pensé, las ruedas deslizantes son las olas. Confundí la soledad con la calma elegida en la casita donde no llegan pasos ni caminos. Por error en mi pecho hubo un batir de alas al encontrar mi sombra.
la calle en curva, la que dobla las espigas de sol, la ballena que entra en una telaraña, fue cruel, me acostumbró a lo extraordinario. Se acabó la parálisis que provoca el terror a los finales en esa casa donde todo acaba. Después de mi portal, barranco y nada, y mis pies yendo allí y mis ojos mirando más allá todos mis días. Me abrazaron más flojo en alguna otra casa, en otra vida, estas enredaderas del fracaso. Y bueno, para terminar, voy a leer el poema que da título al libro, Los galgos. La tristeza es vulgar si no es inmensa y esconde muchas veces un placer venenoso. Miradme, sino a mí, los ojos fijos sobre el asfalto de la vuelta a casa, porque veo tan triste el peso de mis pies sobre mis pasos y tristeza en la noche de repente. Y miraos a vosotros, siempre tristes, porque los días vienen tan vacíos, solo porque los días se suceden. Deberíamos ser como los muertos, que no son todavía y ya lo saben, los que cruzan la línea poco a poco, los que el cáncer devora con mordiscos pequeños. O podríamos ser como los galgos, que perdonan humildes, superiores, el lazo de la horca y las púas del hambre, las lagunas estigias de sus ojos, las surca un fuego extraño por alegre. Gracias. Gracias. Los poemas que voy a leer ahora, esto tiene un sentido porque van acompañados de fotografías. Empecé a escribirlos poco después de publicar Brazos Cortos y nada, las fotografías que empezaréis a ver ahora son de Eric Rodríguez Fernández, que es fotógrafo y amigo, y parten para empezar, de conversaciones de intensos que tenemos y luego de que nos apetecía hacer un ejercicio de ver cómo todo esto podía traducirse en crear algo, ¿no? Entonces, algunas de ellas se han hecho a partir de mis poemas y al revés, algunos de estos poemas se han escrito a partir de las fotos. A ver. Creo que me he dejado uno. Animal que olvida la piel en casa y vuelve a buscarla. Así aprendo a interponerme entre el mundo y mi parálisis. Ahora hay casa, hay piel, hay animal en el que reencarnarse, en el que encontrar nuevas lenguas. Es cómoda la certeza y observar desde aquí tu cansancio. Bailas, 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 mientras observas al animal escarbar la tierra, los huesos, las fotografías de tu recibidor y colocar cada objeto a tus pies, regalo y obstáculo. Recojo mi piel, encajo cada verdad en su lugar. Bailas hasta que logro encontrar la palabra exacta que describa tus movimientos. La palabra exacta necesaria, animal, para saber qué ocurrirá a continuación, para poder acercarme a ti sin tener cuidado. Permanezco un máximo de 7 horas en la ciudad. Vengo, me muevo, actúo. Busco y no encuentro el refugio adecuado. Compro un billete, me subo a un autobús y vuelvo. Me prometo encontrar la forma de permanecer más tiempo la próxima vez. Me muevo entre los cuerpos pálidos que cada agosto mudan de piel. Yo no mudo. Me aferro a mi piel antigua. Me obligo a permanecer unida. Me aferro porque aprendo que ya no hay tiempo para la pérdida, porque aprendo el desgaste de los nuevos refugios, las paredes y los suelos fríos, el hielo entrando por los pies hacia mi cuerpo. Aprendo la dificultad de llamar a cada casa de forma diferente. Por ejemplo, animal pequeño que no anda, animal pequeñito que ya solo corre. Y casi sin darme cuenta ya he cambiado
mi nombre varias veces. Día a día busco la forma de invocar lo exacto. Para ello aprendo a gritar en voz ajena. Imito a la niña a la que su madre enfadada pregunta: ¿estás sorda? Imito la sordera, la forma de caminar, la carcajada de la niña o de quien me dice que la escritura es un refugio. Rodeo las cosas y vuelvo para contarlo. Nada de esto es importante. ¿Qué está pasando? Perdón. Detrás de mí, delante, en el espacio que queda entre mis brazos o detrás de la lengua, nunca la exactitud lumínica. Me muevo entre los seres ¿quién? Los seres que quisieran qué. Me muevo y sucede que no sé qué debo habitar. ¿Qué fragmento de mí es el que observan ahora? ¿Cómo oscilo entre los otros y emano esta luz que no siempre es cierta ni necesariamente mía? Nunca, decía, la exactitud lumínica. Ni tampoco el cuerpo aquí. El cuerpo tumbado aquí y solo eso. O el cuerpo en movimiento y solo eso. Sin pensar en la luz o en la percepción de la luz o en la oscilación o en la línea que separa qué de qué. Yo me cambio de traje, de editora a otra vez a poeta y les voy a leer escuchando a Beatriz y su poema azul. Pensaba en este poema, que es algo antiguo, tiene ya... Voy a hacer tiempo hasta que se despliegue todo, porque es un poco... es un poema antiguo, tiene 12 o 13 años, pero al final la memoria no caduca. Es un poema que se titula Pez. Para mí el azul de este poema tiene que ver con el mar Mediterráneo de mi infancia, pero seguro que cada uno de ustedes, que cada una de ustedes tiene un azul propio. Pez. Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras ella me hablaba, yo aún era pequeña, había vuelto del colegio, preguntaba qué había de almorzar, relamía mis gracias y decía: peces, como los del verano. Por entonces hacía frío y al terminar de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos y en verano me enfadaba al verla caminar orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una ola o que se resfriase o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme la arena de los pies, a buscar viseras en la bolsa, a despegarme la sal y las legañas. El invierno es ahora amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, como siempre, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no está. Las dos ya no vivimos y el frío me agarra por la espalda y me golpea. Recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. No sé si prefieren un poema de amor raro o un poema de sabor raro. No sé si prefieren amor o prefieren desamor. Los dos son cortitos, son cortitos. Votación popular. Vale, bueno, votación popular a 50%.
Cuando mi hermana estuvo viviendo un tiempo en China y fui a visitarla, vivía en Shanghái y me envió sola a Pekín. Fue como, bueno, tú vete a Pekín unos días y me dio su guía de viaje. Y durante el tiempo de viaje, eran unas 5 horas de tren más o menos, yo me entretuve en repasar los nombres de un montón de sitios a los que no iba a ir porque iba 2 días. Pero me gustaban mucho los nombres que tenían, ¿no? Me parecían muy evocadores y me gustó especialmente uno que se llamaba Templo de la Transformación de la Sabiduría. Ya el nombre del lugar era prometedor, pero aún más la descripción. Básicamente, en la guía, saben ustedes que todas las guías turísticas te pintan hasta el último rincón como imprescindible. En este caso decía que no, que si estabas cerca, que a lo mejor pues, te merecía la pena, ¿no? Pero que si no hicieras el esfuerzo. Yo no llegué a ir, pero escribí este poema. El amor que conozco se parece a este templo. Apenas destaca su exterior y el interior se cubre con tejas de esmalte negro de la dinastía Ming. La guía, un volumen antiguo en el que no figuran horarios de visita a monumentos ante los que retratarse, finge la sonrisa, finge que te lo estás pasando bien, advierte que su nombre popular es Templo Negro, más exacto, sin poesía. Conozco el amor igual que conozco este edificio al que los turistas se acercan después de visitar otros de mayor importancia. La guía, un volumen antiguo en el que no figuran los nombres de los hombres que nunca lo hacen, finge la sonrisa, finge que te lo estás pasando bien, advierte que su nombre popular es Templo Negro, más exacto, sin poesía. Misantropía. Tú y yo en los demás libran a la manzana de su piel, más hermoso cuando estamos a solas. Cristal en añicos, infancia, salón que es refugio, la huida deja atrás nuestros problemas. Descuidar el gesto cuando servimos agua. Adiós, pues, al equilibrio entre ademán y efecto. Desbordarse. ¿Qué esperas tú de mí? Defraudar la intensidad del otro, tú y yo en los demás. Y un último poema que habla del fracaso directamente. Se titula Virginia, madre de 2 hijos, compañera de primaria de la autora. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio, alejado del centro al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma ni a la materia nuclear donde la vida, Bang, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras, lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis 3 asientos frente a mí en la parte trasera del transporte público, el niño a la derecha, en el centro la niña, la madre a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa gastado, igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu varilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, los maldice a la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, ¿lo recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos. Ahora, Bang, ahora escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces, te sirven los consejos del cuché, o tú, tan rubia e inocente. Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz caídos, años luz quebrados en la comisura de los labios. Cerrad los ojos y pedís un deseo frente a mí en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto he pensado en nosotras, en ti que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas donde la gente que nunca te habló, en tus canas donde la gente reía y se burlaba.
cristal del autobús junto a Virginia, espejitos de ambas, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular, o Virginia, o rubia e inocente, yo he pensado en nosotras, Bang, yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero. Te estoy hablando del fracaso. Muchas gracias. Y para terminar, creo que es mi turno. Y voy a leer poemas, 1 o 2 poemas de los libros que he publicado. Me gustaría empezar siguiendo Pekín con Pequín Coquea, que fue el primer libro que escribí. Cuando estaba viviendo en Pekín, estudié filología china, entonces voy a leer uno que tiene algunas palabras en chino y en otros idiomas, si lo encuentro. 75. Confusión, Nasmena, Hunluan. Contus, ya lo estás haciendo, again. Tatet non è capace, de siang in lonely, skunzabat. Frustración, rabbia, lafte, azken batean, txosowode, pi. Ahora uno sobre Pekín y lo que supone la contaminación con la que estamos destruyendo el planeta y se nota mucho más en Asia que aquí, pero en días tan calurosos de marzo como hoy creo que todos pensamos lo mismo. Gaur bezalako egunetan. Umeek ez dute saltorik egiten. Airea astuna da. Ez dute oihukatzen, itoko lirateke. Txolarrek ez dute egan egiten, harrapatuta geldituko lirateke. Ez da ezer ikusten, dena gelditasun hilkaran dago. Y un último, si consigo encontrarlo en castellano. No, vamos a cambiar un poco de país. Ahora os voy a llevar en un viaje por lugares. Os llevo a Londres, donde ahora vivo, pero también hice la carrera, y donde escribí mi libro Metro, hablando a gente del metro. Entonces hacía pequeños retratos de gente en el metro. Y este es Rush Hour, lo tengo aquí en castellano. Tu mano sudorosa toca mi mano pintada con boli. Tu sudor se evapora y yo lo esnifo. Nuestras miradas bailan por encima de personas cabizbajas. Nuestros pensamientos vuelan a metros bajo tierra. Las puertas se cierran, más insectos moribundos entran en nuestra jaula. Y otro de metro. Betaurrekodunak ondoko pertsonari. 150 eskailera daude, hemendik kaleraino. Segi erritmoa. Ez zure erritmoa, erritmoa. Eskailerak begiratu, aurreko pertsona, atzekoa, barraskilo forma barneratu, flema irentsi, zikintasunean murgildu. Egun batzuetan, zure hankak goraino igotzen dira, baina zu horbean geratzen zara, egun osoan, negutzen, londeatzen. Y ahora, por último, para tener un aire un poco más fresco, del metro os llevo a la Bienale de Venecia, con el libro Bienale, que es con el que gané Blas de Otero, entonces creo que tiene sentido leerlo aquí hoy, también porque la semana que viene obviamente se celebrará Blas de Otero. Y en la Bienale yo estaba trabajando en el pabellón de Estados Unidos y muchos de mis poemas estaban referidos al arte, ¿no? al arte que teníamos alrededor, pero otros también a la naturaleza, que es arte por sí misma. Y voy a leer este sobre Calder,
Alexander Calder, un escultor. Osto berdez tapaindutako adarretatik, 5 gerezi daude zintzilik. 2 arrosa eta 3 magenta. Zozoa ustekabean agertu, gainean pausatu, eta borobilena lurrera erori, lehertu eta belarra tindatzen du. Adarra mugitu eta ostoak dantzan hasten dira. Ahora cambiamos a uno en castellano, también de Bienale. El polen. Bailaba sobre las ramas, caía y luego volvía a despegar. Jugaba entre tus dedos y descansaba en tus rizos. Cubría la entrada con una capa terciopelada y blanca. Quedaba atrapado en la frágil telaraña. Y así como llegaba, desaparecía de improviso. Look at it. Te asusta, leio tampoco, Mädchen de This Dark Sky. Ti ricorda que, dans ce jour d'hiver, bakardadean, habla sola. Vieteren putindon, and you can understand them either. Qui no comprend if even gure buruak je butindedon. Du viens a norshei, baila, close your eyes, egan egin, grimpe un arbre, rang ho, da kai yen tien, edimi cosache. Y ya para acabar, creo que voy a ver si lo encuentro, es como, digamos, un pequeño haiku, es un haiku existencial. Los haikus son pequeñas poesías japonesas en los que se ve un cambio, ¿no? Un cambio de la naturaleza, cuando de repente el hielo se rompe o algo así. Y este es el haiku existencial que cambió, digamos, mi vida, y yo creo que el de muchas de nosotras. Yo soy hija de poeta, y también fui novia de poeta, y novia de fotógrafo, y novia de musa. Y digamos que llegó el momento en que dejé de ser musa de Beatrice, ¿no? Y entonces este es el haiku existencial, uno de los primeros haikus que escribí. Ni ez naiz Beatrice, gaur, bapatean, Dante bihurtu bainaiz. Yo ya no soy Beatrice. Hoy, de repente, me he convertido en Dante. Muchas gracias. Pues muchas gracias.